Bienvenidos, en este video vamos a hablar de tensión superficial. Supongamos una aguja de coser colocada con mucho cuidado sobre la superficie del agua. Vamos a observar que aun cuando el material de que está compuesto tiene una densidad que es mucho más grande que la del agua, no se hunde, sino que produce una pequeña depresión y se mantiene en equilibrio. Además, seguramente alguna vez hemos visto pequeños insectos caminar por la superficie de un charco de agua y tampoco hundirse. Estos y otros fenómenos similares muestran que la superficie de un líquido en general se comporta como una membrana en tensión. Es decir, si suponemos que sobre la superficie del líquido trazamos una línea recta, la sustancia que se encuentra a un costado de ella va a aplicar una fuerza sobre la parte de sustancia que se encuentra del otro lado, y esta fuerza tiene dirección perpendicular a la línea y su módulo es independiente del valor de la superficie de la que estamos hablando. Vamos a poner en evidencia esto de lo que estamos hablando utilizando un pequeño dispositivo que consiste en un alambre doblado en forma de U, por cuya rama puede deslizar un segundo alambre, tal como se muestra en la siguiente figura. Si este dispositivo se introduce en agua con jabón y luego se lo extrae de ella, el marco de alambre habrá constituido un formato donde se instala una película de líquido que, según dijimos, es agua con jabón. La experiencia muestra que el deslizador será desplazado minimizando la superficie de la película, por lo cual, para mantenerlo en equilibrio, será necesario aplicar una fuerza cuyo módulo es F. Como ya se dijo, el módulo de la fuerza F es independiente del área de la película de agua jabonosa mientras la temperatura se mantenga constante. Si se lograse desplazar lentamente y con velocidad constante el alambre deslizante en el sentido de aumentar el área de la película, habrá moléculas del interior de esta que pasarán hacia las capas superficiales de la película. Si bien es cierto que el espesor de la película es pequeño, es de valor muy superior al tamaño de una molécula, por lo cual este movimiento de moléculas que migran desde el interior hacia la superficie es ampliamente posible. Esto significa que las capas superficiales no están tensadas como si fuese, por ejemplo, una goma, sino que incrementan su superficie como consecuencia de la migración de la que hablábamos recientemente de moléculas del interior de la película hacia su superficie. Si recordamos la figura 1, vamos a advertir que la longitud del alambre deslizante es L y que bajo la acción de la fuerza aplicada, este se ha desplazado en el sentido de incrementar la superficie de la película y el desplazamiento tiene un valor delta X. El trabajo realizado en esta circunstancia por la fuerza F es igual a W igual F por delta X, y el cambio de área experimentado por la película es delta A igual a 2 por L y por delta X. El número 2 significa que se considera que ambas superficies han tenido incrementos en su valor. Es decir, el número 2 significa que se considera el cambio de área de ambas capas superficiales. Y ahora estamos en condiciones de definir el coeficiente de tensión superficial, que es igual al cociente entre el trabajo realizado por la fuerza F y el cambio de área delta A, y lo vamos a denotar con la letra gamma. Es decir, si el trabajo de la fuerza es F por delta X y el cambio del área es 2L por delta X, simplificando delta X en el numerador y en el denominador, resulta que el coeficiente de tensión superficial gamma es igual a F sobre 2L y se mide en newton sobre metro. El coeficiente de tensión superficial de un líquido en contacto con su propio vapor o con el aire depende de la naturaleza del líquido y de su temperatura. Y la tabla que vemos a continuación
tiene información del coeficiente de tensión superficial de algunas sustancias en contacto con el aire.